Muy buenas a todos. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es nomenclatura de complejos de coordinación. Es un tema muy importante, ya que debemos de conocer cómo nombrar las diferentes moléculas, los diferentes complejos de coordinación. Nomenclatura. Bien, ¿qué significa esto de nomenclatura? Vamos a definir en este momento qué es la nomenclatura. La nomenclatura en química básicamente es un sistema de reglas que nos va a permitir nombrar a los diferentes compuestos químicos según el tipo y número de elementos que los componen. La nomenclatura nos va a permitir identificar, clasificar y organizar los compuestos químicos. Y específicamente estamos hablando aquí de complejos de coordinación. La institución que se encarga de regular, ¿sí?, por convención, básicamente es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que tiene las siglas IUPAC, que significan International Union of Pure and Applied Chemistry. Esta es la institución encargada de regular estas reglas para poder nombrar los complejos químicos. Bueno, una vez que ya hemos estudiado los diferentes tipos de ligandos y cómo se calculan los números de oxidación en los complejos metálicos, ahora lo que toca es aprender a nombrar los compuestos de coordinación utilizando las reglas de la IUPAC para poder así nombrarlos. Veamos la primera regla. El anión siempre se va a nombrar antes que el catión. El anión es el que lleva la carga negativa, recuérdenlo. En los compuestos iónicos así ocurre y también en los complejos de coordinación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nombrar primero al anión. Veamos estos dos ejemplos. ¿Cómo sé del lado izquierdo cuál es el anión y cuál es el catión? Bueno, es muy fácil. Los metales siempre son los cationes. Aquí tengo potasio, sé que entonces este es el catión. Entonces el complejo, lo que está entre corchetes, va a ser el anión. Y esto lo voy a nombrar primero y al final voy a nombrar al potasio. Bien, veamos ahora el ejemplo de la derecha. Aquí en la derecha tengo igual un complejo entre corchetes y el cloro. Aquí resulta más fácil saber cuál es el anión, porque los cloros, como sabemos, introducen carga de -1, entonces yo lo identifico rápidamente como el anión y el complejo va a ser mi catión. Entonces aquí voy a nombrar primero al cloro. Va a ser cloruro de y nombro después al catión. Regla número 2. En un ion complejo, primero se nombran los ligandos en orden alfabético y al final el ion metálico. Veamos cómo es esto. Los mismos ejemplos anteriores. Ya sé que los complejos están entre corchetes. Ya sea que primero nombre al anión, si es aniónico, o bien si es catiónico lo estaré nombrando después. En el ejemplo de la izquierda puedo observar al fierro que está unido a 6 ligandos ciano. Es un solo tipo de ligando, por lo tanto va a ser hexa porque hay 6, ciano y luego el metal. ¿Sí? Nombro primero los ligandos y después el metal. En el caso de la derecha, aquí ya tengo dos tipos diferentes de ligandos. Tengo el grupo amino, que por orden alfabético es la A, lo pongo como 1, y luego tengo al cloro, porque lleva la letra C. Tengo 4 grupos amino, entonces estaré poniendo tetraamino. Luego, dicloro, porque hay 2 cloros, y finalmente el metal. De esta manera estoy poniendo primero el ligando por orden alfabético, el amino, luego el ligando cloro y finalmente el metal. Bien, regla número 3. Los nombres de los ligandos aniónicos terminan con la letra O, en tanto que un ligando neutro por lo regular suele tomar el nombre de la molécula.
Hay varias excepciones, unas de esas son el agua, que no va a ser agua, se nombra acuo. El monóxido de carbono, CO, no se nombra monóxido de carbono, se nombra carbonil. Y el amina no se nombra amina, se nombra amino. Veamos los casos. Aquí tenemos ligandos ciano, ¿sí? Son, en este caso, aniónicos. Cada ligando ciano introduce una carga de -1, entonces va a terminar en O. Hexaciano, por eso es terminación O. Luego se nombraría el metal y luego al final el catión, potasio. Del lado derecho tenemos ahora dos ligandos diferentes, el grupo amino y el grupo cloro. Voy a nombrar entonces primero al anión, que es el cloruro. Le voy a poner de tetramino porque hay 4 grupos, 4 ligandos amino. Vean que no es tetramina. Y dicloro, ¿sí? Cobalto. Tengo entonces el anión que va primero y luego nombro al complejo por orden alfabético con la terminación en los ligandos O, ya sean aniónicos o neutros. Únicamente ligandos vamos a tener aniónicos y neutros. No podemos tener ligandos catiónicos, si no ya no serían ligandos. Número 4. Cuando hay más de un ligando de un tipo determinado, se nombran con los prefijos griegos di, tri, tetra, penta y hexa. Y el 5 es, si el ligante por sí mismo posee un prefijo griego, utilizamos los prefijos bi, tris y tetraquis para indicar el número de ligandos presentes. Vamos a ejemplificar esta situación. Bien, veamos el ejemplo de la izquierda. ¿Sí? Tengo cloruro de tetramino dicloro cobalto. Ya sé que mi anión va primero, lo identifiqué desde un inicio, le pongo cloruro. Y veo que aquí dice tetra. ¿Por qué tetra? Porque hay 4 grupos amino. Y luego tengo el prefijo di. ¿Por qué? Porque hay 2 grupos, 2 ligandos cloro. Muy bien. Siguiente ejemplo. Por orden alfabético primero, tengo aquí 2 tipos de ligandos diferentes, el cloro y el ligando etilendiamino. Entonces el cloro lleva la posición 1 y luego el etilendiamino. ¿Qué hago primero? Bien, cloruro, porque identifico el anión, sé que es el cloro, ¿sí? Luego tengo di, porque son 2 cloros, y aquí viene la parte interesante. ¿Por qué pongo bis? ¿Por qué estoy poniendo bis? Bien, porque el ligando etilendiamino, si se fijan, ya tiene el prefijo di. Entonces no puedo poner yo di etilendiamino, es decir, repetir 2 veces el di. Entonces lo que se hace aquí es poner bis y luego entre paréntesis etilendiamino. ¿Por qué? Porque en el ligando etilendiamino tengo 2 grupos NH, ¿sale? Y finalmente tengo al cobalto. Muy bien, continuamos. Número 6. El número de oxidación del metal se escribe con números romanos después del nombre del metal. Veamos el ejemplo. 2 ejemplos. Tenemos entonces que este es el anión, el complejo, y los potasios que están afuera, que son 3, son los cationes. Bien, aquí dice hexaciano, lo nombro primero porque es el anión. Ferrato, ahorita vamos a ver por qué es ato y no fierro. Y vengo aquí a poner un 3 en números romanos. ¿Sí? Bien, tengo yo entonces 6 ligandos ciano. ¿De dónde sale este estado de oxidación de +3? Es muy sencillo. Veamos. Cada ligando ciano introduce una carga de -1. Entonces tengo -1, -2, -3, -4, -5 y -6. ¿Sí?
menos 6 porque hay 6 grupos ciano. Y afuera tengo 3 potasios, es decir, menos 6 más 3 me queda menos 3. Para que mi complejo sea neutro necesito 3 cargas positivas en el fierro. Por eso es de 3. Aquí tengo estado de oxidación entre paréntesis. Veamos el caso de la derecha. Ya sé que aquí tengo mi anión, que va primero, lo nombro primero como cloruro y luego voy a nombrar el catión. Veamos, cloruro de, igualmente tengo 4 grupos amina, por orden alfabético, tetramino, dicloro, cobalto 3. ¿Por qué es cobalto 3? Muy sencillo, observo que entre corchetes no hay ningún símbolo positivo o negativo, quiere decir que mi complejo es neutro, entonces lo que voy a hacer es calcular las cargas. Los grupos amino no introducen carga al metal, son neutros, pero los cloros sí introducen cada uno una carga negativa, entonces tengo menos 1, menos 2 y menos 3. Y para que mi ligando esté neutro necesito 3 cargas positivas. Por eso le pongo cobalto 3. Muy bien. Número 7. Si el complejo es un anión, su nombre termina en ato. Vamos a poner aquí 2 ejemplos, ¿sí? Estos que tengo yo aquí. Veamos. Tengo fierro nuevamente unido a 6 grupos o 6 ligandos ciano, pero ahora tengo 4 potasios afuera. Veamos, ya sé que este es mi anión, lo nombro primero, aquí lo tengo, ¿sí? Es ferrato, aquí me dice la regla que si es anión va a terminar en ato, entonces es ferrato. Hexa, primero, recuerden que van los ligandos, son 6. Ciano, termina en O, ¿sí? El nombre del ligando y luego ferrato, porque es un anión. Ahora le pongo más 2, porque si se fijan, tengo menos 6, ¿sí? Ligandos negativos, menos 6 más 4 potasios, me quedan menos 2, ¿sí? Y para neutralizar esos menos 2, el fierro tiene que aportar 2 cargas positivas, y aquí las tengo. Y al final es de potasio. Voy a nombrar al catión hasta el final. Muy bien. La terminación ato. Ejemplo 2, el de la derecha. Identifico mi catión. Aquí lo tengo. Sé que mi anión es el cloro, entonces es cloruro. Entonces no va a terminar en ato, sino nada más lo vamos a nombrar como cobalto. No va a ser cobaltato, únicamente cobalto. Veamos, va a ser cloruro de, tengo 4 aminas, tetramino, 2 cloros, dicloro, cobalto 3. Nuevamente, sé que hay 3 cloros, es decir, menos 3 cargas negativas, y para que sea neutro el complejo necesito 3 en el cobalto, por eso le pongo 3 y tengo mi complejo neutro. Veamos estos ejercicios para que quede claro. Son 4 ejercicios, estos 2 partimos de la fórmula y vamos a darle el nombre, y los últimos 2 empezamos del nombre y vamos a escribir la fórmula. Empezamos por el lado izquierdo. Lo primero que tengo que hacer es identificar el anión. Y como pueden ustedes observar, el cloro tiene carga negativa, aquí es el anión, ¿sí? Entonces le pongo el número 1 y luego al catión el número 2. Si esto es así, entonces llamaría primero al anión cloruro de, y luego aquí viene la parte interesante. Voy a empezar a nombrar los ligandos y al final el metal. Estos ligandos por orden alfabético, acuo y cloro, entonces el acuo lleva prioridad A y luego el cloro. Tengo 4 moléculas de agua y 2 de cloro, entonces tengo que poner el prefijo tetra, acuo, vean que termina en no es aqua, y luego dicloro, ¿sí? Es importante el di
porque me está diciendo, me está indicando que hay dos cloros. Luego tengo que nombrar al metal y es cromo porque es catión. Si fuera anión sería cromato, pero no lo es. Es catión, entonces es cromo y el estado de oxidación es de 3. Ejemplo siguiente, el de la derecha. Identifico primero el anión. Sé que los nitratos introducen carga negativa, entonces yo entiendo que aquí sí es el anión. Perfecto. Identifico que mi complejo es el catión y ahora primero nombro al anión. Nitrato, ahí está, D. Me vengo a los ligandos para ponerlos en orden alfabético y veo que el cloro va primero y hay dos. Dicloro. Y luego etilendiamino, hay dos. Bisetilendiamino. Entonces es dicloro, bisetilendiamino. Aquí está. Entonces, como es catión, va a ser únicamente platino. Y el estado de oxidación es de 4. Muy bien. Ahora vamos a hacer dos ejercicios partiendo del nombre. Veamos, tengo dos nombres aquí de dos complejos. Vamos al del lado izquierdo. Dice aquí hexanitro cobaltato 3 de sodio. Como veo que dice cobaltato, sé que mi complejo es el anión. Entonces, aquí yo sé que hexanitro, cobaltato 3 es el anión y sodio es el catión. Bueno, entonces empiezo primero poniendo 6 grupos nitro alrededor del cobalto. Aquí está. Muy bien. Ahora, yo sé que cada grupo nitro introduce una carga negativa al cobalto. Entonces, en total tengo 6 cargas negativas que están introduciendo al cobalto. Y aquí me dice, en este nombre, me indica que el cobalto tiene un estado de oxidación de 3. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo el estado de oxidación de 3 y sé que hay aquí menos 6 cargas negativas, con esto yo voy a saber cuántos átomos de sodio tiene este complejo en particular. Como yo sé que mi complejo es neutro, ¿sí? Aquí ya tengo 3 cargas positivas y aquí tengo 6 negativas. Me quedan menos 3 negativas y para neutralizarlo necesito 3 positivas. Quiere decir que hay 3 átomos de sodio, ¿sí? Tengo 3 cargas negativas, entonces para poder neutralizar esas 3 cargas negativas necesito 3 cargas de sodio. Y este sería la estructura del complejo hexanitro cobaltato 3 de sodio. Bien, veamos el último ejemplo, tetrafluorato 3 de sodio. Lo primero que tengo que hacer aquí es identificar el anión, que es el que se va a nombrar primero, y veo que aquí termina en ato, entonces este sería mi anión, y sodio es mi catión. Muy bien. Después de identificar eso, aurato proviene entonces del elemento oro, ¿sí? El oro está rodeado de 4 átomos de flúor. Los dibujo acá. Ahora bien, cada átomo de flúor está introduciendo una carga de menos 1. Y como tengo entonces 4 flúor, son menos 4. Pero desde el inicio me está indicando acá la fórmula o el nombre que tengo un estado de oxidación de 3 más en el oro. Entonces 3 menos 4 me queda menos una carga. Ahora ya sé cuántos átomos de sodio hay aquí en este complejo, que es neutro. Hay solamente uno. Entonces lo dibujo y sé que esta es la fórmula química del tetrafluorato 3 de sodio. Muy bien, terminamos este tema. Espero que les sea de utilidad. Dejaré unos ejercicios en la plataforma para que los puedan ustedes resolver. Hasta pronto.